Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y hermanos, hoy tenemos una nueva porción de la Torá del libro de Números, que es como prácticamente una continuación de lo sucedido en la parasha Balak. Sabemos todo lo que estudiamos y cómo quedó pues la situación con Balak y Balán, el profeta, dándoles instrucciones últimas antes de partir al rey para que de esta manera pudiera hacer daño al pueblo de Israel. Así que en esta parasha Pinjas, que comienza en el capítulo 25, verso 10, hasta el capítulo 30, verso 1, es una porción muy rica en significado y su estudio desde una perspectiva hebrea también nos conecta con el nuevo pacto y claramente debemos aplicar todo esto aprendido a nuestras situaciones actuales. Este estudio de Parashat Pinjas o Finéis, como lo van a encontrar también traducido, Pinjas es la palabra hebrea para boca de serpiente. Vamos a comenzar con una introducción de lo que es el tema de esta parasha, que es un poco extensa, y diciendo que la parasha Pinjas es la octava lectura semanal del libro de Números o Bemidbar, ¿sí? Lleva el nombre de su protagonista. Protagonista, Pinjas o Fineas, el nieto de Aarón. En esta paracha, mis queridos amigos y hermanos, es notable porque hay una drástica acción de Pinjas y aquí debemos entender y poner nuestra atención. ¿Por qué? Porque esa acción detuvo una plaga devastadora y por la recompensa también que recibió a pesar de lo fuerte de su acción. Recibió por ese celo demostrado a las cosas de Dios. De aquí vamos a aprender muchas cosas maravillosas, preciosas. Además, que establece leyes, esta paracha, sobre la herencia, ¿sí? Hay un segundo censo, lo que vamos a ver en esta paracha, y diversas ofrendas también que se hacen en este contenido. Desde una perspectiva hebrea, esta paracha Pinjas, ¿sí? Vamos a analizarla diciendo que comienza inmediatamente después de un grave incidente de idolatría y promiscuidad en Sittim, un lugar donde estaban establecidos los hijos de Israel, donde los israelitas se unieron a las hijas de Moab y adoraron a Baal Peor. Este pecado provocó una plaga que mató a 24.000 personas. ¿Se imaginan ustedes lo drástico de esta plaga y drástico del castigo? Ahora, vamos a analizar ese celoso acto de Pinjas que se encuentra narrado en Números 25 del 10 al 18. Dice que cuando Simri, un príncipe de la tribu de Simeón, llevó descaradamente a una mujer madianita llamada Cosbi a la vista de todo el campamento, sin importarles nada, Pinjas, en un acto de celo apasionado por el honor de Dios, tomó una lanza y atravesó a la pareja. Como pueden ustedes interpretar en la imagen que está en sus pantallas? Este acto, mis amigos, detuvo inmediatamente la plaga. La Torá describe la acción de Pinjas no como un acto de ira personal, sino como un acto de celo por mi causa, dice, la cual es de Dios, entre ellos. ¿Sí? Una causa de celo por mi causa entre ellos. Verso 11 del capítulo 25. ¿Cómo podemos analizar esto desde la perspectiva hebrea? O sea, la tradición hebrea ve el celo de Pinjas como un kinui, o sea, un celo o pasión por la santidad de Dios, el respeto, la reverencia a las cosas de Dios. Él restauró el pacto roto por el pecado del pueblo. Su acción fue decisiva
y necesaria para purificar el campamento y evitar una mayor corrupción. No fue una ley para la autodefensa, ni, sino una respuesta a una profanación pública del nombre de Dios que había traído un juicio divino. La plaga no se detuvo por el castigo en sí, sino por la purificación del campamento, restableciendo el orden moral. Ahora, después de esto, hay un pacto de paz y un sacerdocio perpetuo prometido. En Números 25, 12 al 13, sí, vamos a leer eso. Como recompensa de ese celo, o por el celo de Pinjas, Dios le otorgó a Pinjas un pacto de paz, o en hebreo Brit Shalom, y un pacto de sacerdocio perpetuo para él y sus descendientes. Entonces, este pacto de paz es profundamente significativo. La paz, mis amigos, o shalom, muchas veces entendemos al decir shalom que es el significado de paz, pero esto encierra muchos otros conceptos, la palabra shalom, ¿sí? En hebreo, no es solo la ausencia de conflicto, sino una plenitud y bienestar holísticos. El hecho de que se le otorgara a Pinjas, quien realizó un acto aparentemente violento, sugiere que la verdadera paz a veces requiere la eliminación de la iniquidad. Su celo estableció la paz entre Dios e Israel al erradicar la fuente del castigo divino. El sacerdocio perpetuo significa que la línea sacerdotal de Aarón continuaría a través de Pinjas, asegurando que la función de intermediación y servicio divino se mantuviera pura. En esta paracha, en esta porción, también vamos a ver en el capítulo 26, del 1 al 65, se realiza un segundo censo. Ahora, claro, claro está, después de que esa pérdida de seres humanos, después de la plaga, Dios ordena a Moisés y a Eleazar, el padre de Pinjas, que realicen un censo de todos los hombres de 20 años o más que pudieran ir a la guerra. ¿Qué significa todo esto? Este censo es crucial por varias razones. Claro, la preparación para la tierra era para asignar la tierra de Canaán, que estaba a punto de ser conquistada por herencia tribal y familiar. Esa generación nueva que está a punto de entrar, ¿sí? Aquí se contabiliza a la nueva generación, a esa generación que entraría a la tierra prometida, a diferencia de la generación anterior que murió en el desierto debido a su incredulidad. Este censo demuestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Imagínense, acaba de pasar una terrible plaga. Hay un intercesor que es Pinjas y acaba con esa plaga y aún el Eterno así aún sigue con su promesa de introducirlos a la tierra prometida. A pesar de las pérdidas y el pecado, la nación de Israel persevera y se prepara para su destino. Hay un tema bastante interesante aquí que es acerca de las hijas de Zelofehad, en Números 27, del 1 al 11. Son 5 hijas de un hombre llamado Zelofehad. Se presentan ante Moisés, ante Eleazar y también delante de los líderes, pidiendo que se les conceda herencia en la tierra de Israel, ya que su padre murió sin hijos varones. Ahora, esta petición es un hito en la ley judía, ya que sienta un precedente legal importante. Dios aprueba su petición, estableciendo una ley que permite a las hijas heredar en ausencia de hijos varones, asegurando que la herencia familiar no se pierda. Esto muestra la adaptabilidad y la justicia inherente a la Torá, respondiendo a las necesidades específicas de las personas. También en esta paracha vemos la sustitución, ¿no? El nombramiento de Josué o Yahushua en Números 27, del 12 al 23. Dios instruye a Moisés a ascender al monte Abarim para ver la tierra prometida, sabiendo que no la entrará. Luego le ordena nombrar a Josué como su sucesor.
La transferencia de liderazgo, podemos ver aquí que es vital para la continuidad de la nación y de cualquier otro ministerio o de cualquier otra situación. Josué es elegido por su espíritu y capacidad de liderazgo, y su nombramiento se realiza públicamente y con la imposición de manos de Moisés, otorgándole autoridad y sabiduría. Esto subraya la importancia de la sucesión legítima y espiritualmente autorizada en el liderazgo del pueblo de Dios, para tener en cuenta. No cualquiera puede asumir estos rangos. También vemos en esta porción las leyes de las ofrendas y festividades. En Números 28, del 1 al 31, se habla eh, concluyendo, ¿no?, con leyes detalladas sobre las ofrendas diarias, las ofrendas de Shabbat, de Rosh Hodesh, esa festividad que es la celebración de cada mes, y las ofrendas de las fiestas anuales como Pascua, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Estas leyes, amigos, enfatizan la importancia de la adoración y el servicio a Dios como parte central de la vida israelita. Las ofrendas son un recordatorio constante de la dependencia del pueblo de Dios y de su deseo de acercarse a Él. La inclusión de estas leyes después de la narración de Pinjas y el censo refuerza la idea de que la purificación y la entrada a la tierra deben ir acompañadas de una vida de devoción y obediencia a los mandamientos divinos. ¿Cómo nosotros podemos siempre relacionar estos acontecimientos en el antiguo pacto? ¿Ya? Aunque Pinjas es una figura del antiguo pacto, esos temas de celo, sacerdocio, paz, justicia y mediación también encuentran ecos y cumplimientos en el Nuevo Testamento. ¿Ustedes sabían? Esto es algo que de pronto pasamos desapercibido cuando estábamos en el cristianismo, esa desconexión. Pero aquí, en Raíces Hebreas, vamos a entender mucho más ese concepto. Ese celo por Dios, por ejemplo, Yahshua, Yahshua mismo mostró un celo ardiente por la casa de Dios. ¿Recuerdan ustedes la escena en Juan capítulo 2 verso 17? También ahí cita el Salmo 69:9. O sea, mire la conexión que el mismo Yahshua en el Nuevo Testamento está citando el Salmo 69:9, diciendo, el celo de tu casa me consume. Su acción de limpiar el templo es una demostración de celo por la santidad divina contra la profanación, aunque no con violencia contra personas, sino contra prácticas corruptas, algo que se ha vuelto muy popular dentro de los templos. Pablo también, por ejemplo, antes de su conversión, Shaul, su nombre en hebreo, era sumamente celoso de las tradiciones de sus padres, dice él en Gálatas 1:14, aunque su celo lo llevó a perseguir a la Kehilá, a la congregación, a los nuevos creyentes. Después de su conversión, su celo se redirigió hacia Mashiach y la propagación de el Nuevo Testamento, o sea, de las buenas nuevas, como lo dice en Filipenses capítulo 3 verso 6. Esto sugiere que el celo en sí no es malo, pero debe ser según conocimiento y dirigido correctamente hacia la justicia divina. Algo para que pensemos. Ese pacto de paz también se relaciona y el sacerdocio perpetuo. Yahshua, por ejemplo, como príncipe de paz, como lo dice Isaías 9:6. Él es el príncipe de paz y a través de él los creyentes obtienen un pacto de paz con Elohim, como se puede leer en Ezequiel 37:26. También en Romanos 5:1. Su sacrificio en el madero reconcilia a la humanidad con Elohim, estableciendo paz. Por eso, príncipe de paz o el principal de la paz. Recuerden que él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Él es el único que nos puede otorgar esa paz verdadera. Ese sacerdocio eterno, el sacerdocio referenciado allá en Hebreos sobre el sacerdocio de Melquisedec, esa epístola en esta, mejor dicho, en esta carta a los Hebreos, se presenta a Yahshua como nuestro gran sumo Cohen, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Hebreos 5:6, 7:1.
al 28. Este sacerdocio, ¿sí? O esta una es perpetuo e inmutable. Hebreos 7:24. Por favor, lean esas citas. A diferencia del sacerdocio levítico que tenía sucesiones. El sacerdocio de Pinjas, aunque perpetuo para su línea, es un tipo o sombra del sacerdocio eterno y perfecto de Mashiach Yahshua, que no requiere de sacrificios continuos por el pecado, ya que Él ofreció un único y suficiente sacrificio. Aleluya. También referenciamos en el nuevo pacto el tema de la justicia y el juicio. Ese acto de Pinjas subraya la seriedad del pecado y la necesidad del juicio divino contra la iniquidad que amenaza la santidad de la comunidad. En el nuevo pacto, o en el Brit Hadashah, también habla del juicio de Elohim, de Dios, contra el pecado. Romanos 1:18. Pero enfatiza que la justicia de Dios se revela también a través de la fe en Mashiach Yahshua. Romanos 3, del 21 al 26, donde Él mismo se convierte en la propiciación por nuestros pecados. Aleluya, bendito sea Él. En la parábola de la cizaña, que está en Mateo 13, 24 al 30 y versos 36 al 43, también, y las epístolas, o mejor dicho, las cartas apostólicas, advierten sobre la necesidad de confrontar y en última instancia purgar la inmoralidad grave de la comunidad de creyentes, aunque el método es espiritual y no físico. Leemos en 1 Corintios 5, 1 al 13. Debemos erradicar esa cizaña en nuestras vidas. Eh, el tema de la intercesión o expiación, ese acto de Pinjas, seguimos hablando de la parasha Pinjas y este es el tema como que sobresale más esa actuación y ese pacto que hace el Eterno con Pinjas. Estamos aquí desarrollando estos puntos en base a lo que también conecta con el Nuevo Testamento. Ese acto de Pinjas detuvo la plaga y sirvió como una forma de intercesión que trajo expiación para el pueblo. En el nuevo pacto, Yahshua es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5, quien intercede por nosotros a la diestra del Padre. Podemos leer esto en Romanos 8:34, Hebreos 7:25. Y su muerte en el madero o en la cruz es la expiación definitiva por el pecado. Primera de Juan 2:2. Mis amados hermanos y amigos, vamos llegando al final de esta hermosa, preciosa paracha, donde hemos aprendido temas interesantísimos de justicia, de juicio, de amor, de pacto, de paz. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar eso en el día de hoy? Esa paracha Pinjas de esta semana ofrece varias lecciones prácticas y espirituales para los creyentes de hoy en día. Por ejemplo, nuevamente retomamos el celo recto por Dios y la verdad. ¿Cuál es el desafío? Amados, vivimos en una sociedad que a menudo diluye los estándares morales y promueve la tolerancia a toda costa, incluso de lo que la Biblia considera pecado. ¿Cómo podemos aplicar esto, estos conceptos, estos principios? Los creyentes deben cultivar un celo genuino por el honor de Dios, su palabra y su santidad. Esto no significa violencia física, sino una pasión por la justicia, la verdad y la piedad. Implica hablar de la verdad en amor, como dice Efesios 4:15. Defender los valores bíblicos y vivir de una manera que honre a Dios en un mundo que se aleja de Él. Se trata de tener el coraje moral de Pinjas para tomar una posición, aunque impopular. La importancia de la pureza y la santidad en la comunidad, algo que debe tenerse muy elevado. ¿Cuál es el desafío en estos tiempos? La inmoralidad sexual y la idolatría son omnipresentes en la cultura contemporánea y pueden infiltrarse fácilmente en la comunidad. Amigos, Pinjas nos recuerda que el pecado público y descarado tiene consecuencias graves, no solo para el individuo, sino para toda la comunidad. Las comunidades de fe deben buscar la pureza y la santidad, no tolerando el pecado abierto, sino llamando al arrepentimiento
y si es necesario, ejerciendo la disciplina eclesiástica de una manera restauradora. Mateo 18, 15 al 20 y Primera de Corintios 5 nos dan bases sobre este asunto. Hablando de la paz, shalom, la verdadera paz y la verdadera justicia. A menudo, amados, confundimos la paz con la ausencia de confrontación a la aceptación de todo, ¿sí me entienden? Si no se meten conmigo, pues yo tengo paz, pero afuera se está destruyendo el mundo, tu familia, tu hogar, amigos, vecinos, negocios, pero no, amados, no debemos confundir esa paz. La paz que Dios otorga, en este caso a Pinjas, en esta porción, no es una paz que ignora el mal, sino una paz que viene de la eliminación de la iniquidad. La verdadera paz, el shalom bíblico, solo puede lograrse cuando hay justicia y rectitud. Esto nos llama a ser pacificadores, que también son perseguidores de la justicia. Mateo 5, versos 6 y 9. Trabajando todos así por una sociedad que refleje los valores de Dios. También podemos destacar aquí el liderazgo con integridad y el celo espiritual. Amigos, la falta de liderazgo valiente y espiritualmente discernido lo encontramos por doquier. En esta paracha podemos aprender que Pinjas se destacó, perdón, cuando otros se lamentaban. ¿Sí? Los líderes espirituales hoy en día deben poseer no solo el conocimiento y sabiduría, sino también un celo apasionado por Dios y la voluntad de tomar decisiones difíciles para proteger la santidad y la integridad de la congregación, siempre guiados por el Espíritu Santo y los principios bíblicos. Por último, vemos la sucesión y la preparación para el futuro. La preocupación por la continuidad de la fe y la transmisión de valores a las nuevas generaciones. Hay un desafío en esto. El censo y el nombramiento de Josué nos recuerdan la importancia de preparar a la próxima generación de líderes y creyentes. Las comunidades deben invertir en la mentoría, la educación y la capacitación, asegurándose de que la antorcha de la fe se pase eficazmente. Una vida de adoración continua es un ejemplo de esta parashá. El desafío hoy en día es que la tendencia a relegar la adoración y el servicio a Dios a un segundo plano en la vida ajetreada, o sea, no hay tiempo para dedicarle a Dios. ¿Cómo podemos nosotros aplicar este principio de adoración continua? Las extensas leyes de las ofrendas nos recuerdan que la adoración a Dios, tanto en comunidad como individualmente, es una parte fundamental de una vida fiel. Implica una entrega constante de nosotros mismos, nuestros recursos y nuestro tiempo a Él, buscando honrarlo en todas nuestras acciones. La Paracha Pinjas, amigos y hermanos, nos desafía a examinar la calidad de nuestro celo por Dios, a buscar la santidad en nuestras vidas y comunidades, a entender que la verdadera paz está intrínsecamente ligada a la justicia divina y a participar activamente en la adoración y el discipulado para las generaciones futuras. Quiero que después de haber visto este estudio y la hermosa enseñanza práctica que nos ha dejado, entremos en un momento de reflexión y nos unamos en esta oración por todo lo que hemos aprendido en el día de hoy, diciendo de la siguiente manera: Padre Celestial, Rey del cielo y de la tierra, te damos gracias por las poderosas lecciones de la Parachá Pincas que nos enseñan sobre celo santo, pacto de paz, justicia y liderazgo fiel. Así como Pinjas, que se levantó con valentía para honrar tu nombre, danos un corazón apasionado por tu verdad, pero siempre guiado por tu amor y sabiduría. Así como las hijas de Zelofejad que buscaron equidad, ayúdanos a defender la justicia y a abogar por los que no tienen voz. Como Josué, elegido para guiar a tu pueblo, fortalece a nuestros líderes con un espíritu de servicio y humildad.
reflejando a Yeshua, nuestro gran pastor. Señor, cumple en nosotros tu pacto de paz. Llénanos de tu shalom en medio de las pruebas y que vivamos como instrumentos de reconciliación en un mundo dividido. Que todo lo aprendido hoy no se quede solo en conocimiento, sino que transforme nuestras vidas para glorificarte, Padre. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón, nuestro Señor, Yeshua, nuestro Mashiach, Príncipe de paz. Amén, amén. Que el Eterno les bendiga, les guarde y les cubra con su paz. El Eterno bendice a su pueblo con paz. Salmo 29:11. Amigos, nos vemos en una próxima oportunidad en este su canal Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. No olvides suscribirte, darle un like y compartir esta hermosa enseñanza con otros. Nos vemos. Que el Eterno les cubra con su shalom. Shalom, shalom. Leitraut. Shalom, Ajin.